Bienvenidos una vez más a un episodio de Entérate con Cintia. Soy Cintia de Costa y bueno, hoy día tenemos un tema que promete. Vamos a hablar sobre el superpoder que vence a la inteligencia artificial. Y para eso me acompaña un invitado que tiene una trayectoria de más de 25 años en la industria del marketing, del business coach, cómo ayudar a los pequeños negocios a reinventarse o a lo mejor empezar si aún todavía tienes en mente y todavía no has puesto a marchar ese sueño que tienes en el corazón. Así que bueno, para eso me acompaña y le voy a dar la más cordial bienvenida a Luis Pinate. Bienvenido, Luis. Gracias. ¿Cómo estás? Feliz Gracias, de tenerte. un Gracias placer. por aceptar la invitación. Un placer. Sobre todo porque es un tema que todo el mundo ahora habla, que por ejemplo, ¿no? De ChatGPT y hablamos de un montón de inteligencia artificial, pero vamos a hablar contigo sobre qué se puede hacer en estos casos, ¿no? Sobre todo con los negocios, porque tú tienes una trayectoria, has viajado mucho a Europa, en Latinoamérica, tienes muchos clientes, has sido CEO de muchas compañías. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar un poco de todo esto que está afectando en cierta forma a los pequeños negocios. Está afectando a todo el mundo de alguna manera, ¿no? Y creo que debemos empezar por reconocer que la inteligencia artificial ha cambiado el juego. Wow. Algunos un poquito y algunos drásticamente el juego completo. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? ¿Cuál es el impacto que va a tener en el resto de la industria, de los trabajos? ¿Y qué debemos hacer nosotros para entender que la inteligencia artificial debe ser un aliado y no necesariamente un enemigo? Por eso requiere un cambio importante de mindset y un cambio importante de qué es lo que estás haciendo para que esto no te venza, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese cambio, ese mindset para que no nos venza, ¿no? Porque a veces también podemos tener un poco de temor, ¿no? La tecnología, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Me tengo que reinventar y ¿cómo puedo aplicar? Y tú has mencionado algo muy importante, que dices que quieres que sea tu aliada para para usarla para tu negocio, para usarla a tu favor. Fíjate, yo creo que nosotros debemos empezar por reconocer. O imagínate, tú recuerdas, tú eres muy joven, pero No, ni tanto a lo mejor, ¿eh? Pero tú recuerdas cuando nosotros nos conectábamos con internet, que había que hacerlo a través de una línea de teléfono y empezaba a sonar bi, 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 hasta Sí, que se claro, conectaba hasta con que internet. se conecta. Las cabinas de internet. Bueno, en esa época. Tenías que tener un router, conectarlo al teléfono. Sí, era Y todo. era súper lento. Yo Ajá. creo que esa es la misma situación que está la inteligencia artificial en este momento. Cuando echas hacia atrás y dices, ¿te acuerdas cómo nos conectábamos? Que parecía arcaico. Yo creo que estamos viviendo el nivel arcaico de la inteligencia artificial. Creo que en 5 años esto es otra, estamos en otro mundo. Y cuando, por ejemplo, yo acabo de llegar de Japón, estaba dando una conferencia allá y aproveché a tomar unos días de vacaciones. Esta es la tercera vez que yo voy a Japón, pero es la primera vez que voy con inteligencia artificial. Y es la primera vez que podía comunicarme fácilmente hablando y el teléfono traducía y me traducía de vuelta al inglés y donde apuntaba la cámara me traducía. Te facilitó la vida. No necesitas un traductor. Wow. No necesitas un traductor. Yo creo que todos los trabajos que tengan un componente importante, repetitivo, técnico, están destinados a desaparecer. Ese es uno. Por ejemplo, yo recuerdo haber traducido un libro. Primero recuerdo de joven ganar dinero haciendo traducción de inglés a español. Ok. Y cobraba por página algo como $1.50. Ok. Y luego también recuerdo, ya como ejecutivo, mandar a traducir contratos y mandar a traducir documentos y pagaba miles de dólares por las traducciones. Eso ahora, primero es gratis. ya no hay que pagar. Entonces, primero es gratis y cada vez es mejor. Las primeras traducciones sonaban así como que mal hechas. Hasta el mismo Google Translate. Claro. Antes no era tan bueno, pero ya como que ha mejorado muchísimo. Ahora es bastante bueno. Entonces, eso es un ejemplo de un trabajo de traductor, pero también lo puedes extrapolar al trabajo de diseñadores, Okay. al trabajo de arquitectos.
En este momento la inteligencia artificial te puede diseñar una casa en segundos. Sí, sí he visto eso, que claro, que incluso tú quieres diseñar algo de tu sala o algo o remodelar algo y inmediatamente ni creo que ni 20 segundos y ya lo hizo. Pero imagínate antes, mi propia casa hace 15 años. Tú Tuve llamabas que a donde pagarle a un arquitecto que se Exacto. tomó 3 meses en desarrollar un plano, que después lo revisamos, que hubo que hacerle cambios y que después hubo que diseñar planos de plomería, de electricidad. Eso está todo automatizado ahora. Pero la inteligencia artificial también entra lo de plomería y todo eso. Absolutamente Todo. todo, todo. Ok. Entonces, Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nosotros, o sea, la parte humana entre dentro de todo esta... y ahí es donde yo creo que hace la diferencia. Yo creo que la parte del trabajo que era mi experiencia numérica y de diseño espacial haciendo un dibujo, la perdí. La parte de conexión con un cliente, de desarrollar una relación, de entender lo que tú quieres, siendo tú el Ok. cliente y yo el arquitecto, cómo cumplo, cómo hago un sueño tuyo realidad, ese nivel de empatía que puedo desarrollar contigo, eso es irreemplazable. Exacto, es la esencia que uno tiene, pues, ¿no? Y la parte humana, o sea, la inteligencia artificial a lo mejor te puede medicar, pero la parte humana, eso va a ser irreemplazable. Pero, de nuevo, yo creo que si nos sentamos a entender, y creo que esto cabe para cualquiera de nosotros que esté trabajando, que se siente a entender qué parte de mi trabajo es esencialmente repetitiva y técnica. Y si es el 80% de tu trabajo, pues entonces estás en problemas, porque ese 80% de tu trabajo va a ser tomado. Va a ser tomado. Entonces, eso no significa que te quedas sin trabajo, significa que tienes que evolucionar a un estado donde lo que de verdad significa tu trabajo es la conexión con los clientes, el desarrollo de las relaciones, la manera en la que influencias al equipo de trabajo para que cumpla su trabajo, cómo te comunicas, todo lo que al final del día son las herramientas blandas. Y eso es algo a lo que yo le vengo haciendo comercial hace años. ¿A qué te Porque, refieres con herramientas blandas? ok, fíjate, nosotros pensábamos que lo importante para ser exitoso en la vida, nosotros en la vida buscamos dos cosas, felicidad y éxito. Y éxito lo que tú consideres como éxito, ¿no? Pero felicidad en general es lo que nosotros buscamos. Y pensamos que el éxito es responsable de un título universitario, Okay. de una certificación, de una licencia, y nos enfocamos a obtener eso. Eso es una herramienta técnica. Esa herramienta técnica te permite que te abran la puerta en una corporación. Imagínate, me gradué de contador y con mi título de contador voy y busco trabajo en una oficina. Me abrieron la puerta, tengo mi puesto en la oficina. De ahí, el resto de mi carrera son habilidades blandas. Son cómo me comunico, cómo logro influenciar a las personas, cómo lidero, cómo me adapto. Todo ese tipo de herramientas que no necesariamente están amarradas a un aspecto técnico son las que al final del día son responsables del 80% de tu capacidad de ser exitoso. Entonces, pensamos, y todavía hay un grupo de personas que piensan que la clave del éxito está en las herramientas técnicas, en las habilidades técnicas, en el título, en que sumo rápido o resto, o tengo la capacidad de sacar cuentas, o tengo la capacidad de diseñar rápidamente. Y esas habilidades técnicas cada vez están siendo más tomadas por la inteligencia artificial. Entonces, este movimiento en el que estamos ahora es un ejemplo de cómo las habilidades técnicas van a ser tomadas, sino en un 100%, en un porcentaje muy alto. ¿Qué es lo que tú recomiendas para, por ejemplo, los small businesses, los negocios pequeños? ¿De qué manera se pueden beneficiar de la inteligencia artificial, pero también poniendo la parte humana? Claro, el contacto con el cliente, de qué es lo que desean, o la atención, ¿no? Como se dice el customer service. Pero ¿cuál es tu...? Interesantísima la pregunta y lo acabo de vivir. Acabo de comprarle un carro a mi hija, su primer carro. Y por mala suerte el primer carro terminó teniendo una luz que se le prendió, tuve que llevarlo. Y cuando llamo al dealer, es inteligencia artificial. Dejo mensaje y no me responden. Llamo a la corporación grande
dueña de todos los dealers y es inteligencia artificial. Lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve la inteligencia artificial? Bueno, sirve para que puedas tener a alguien que tome un mensaje, reciba el complaint, o la queja del cliente, Claro. pero si no le das vida a esa queja, si no de verdad tomas acción sobre eso, la inteligencia artificial no sirvió de nada. Entonces, a un negocio pequeño, yo creo que lo importante es entender, y eso aplica para cualquier negocio. Ok. Todos, independientemente del negocio en el que estemos, estamos en el negocio de relaciones. Del networking. Si yo vendo una póliza de seguro, pero igual si vendo pasteles, o igual si soy mecánico y tengo un taller, o si soy un financiero y saco pólizas de vida, o qué sé yo, al final del día con lo que de verdad cuento son con las relaciones. Entonces, creo que esto nos obliga a regresar otra vez a la parte humana de mi objetivo es desarrollar relaciones, y para eso no te sirve inteligencia artificial. No, es el contacto personalizado que tú tienes con tu cliente, ¿no? La empatía que puedes desarrollar con el cliente. Sí, pero entender la imagínate. situación en la que está, tener flexibilidad qué sé yo, en tu relación con él porque sabes que está pasando por un mal rato. Cómo influenciar en él para que tome la decisión correcta, que tú sabes que es lo que él necesita. Todas esas herramientas no son reemplazables con inteligencia artificial, y creo que son las que nos obligan ahora a regresar a prestarle atención a todas esas habilidades blandas. Claro, por ejemplo, estamos en una generación, ¿no? En la época de nuestras generaciones, pues todo era, como se dice, como dices, si vamos hacia atrás, vemos que todo era más personalizado, había más empatía, pero las generaciones ahora ven más la tecnología, la inteligencia artificial, que resuelven más rápido, que a lo mejor es más fácil, porque ahora todo lo ven ellos más fácil, ¿no? Todo lo quieren fácil, rápido y que les rinda financieramente, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces, las generaciones de nosotros es ir a trabajar, como se dice, rompernos el lomo, hacer las cosas como debemos hacerlas, ¿no? Pero entonces ahí estamos teniendo un poco de conflicto, ¿no? Porque, claro, entra la inteligencia artificial y, claro, las compañías contratan a los jóvenes más que a las personas de más edad, por eso mismo. Y es el tema, mira, gran parte de mis clientes, yo soy principalmente mentor para ejecutivos. Okay. Y eso es básicamente lo que tengo haciendo cerca de 10 años. Gran parte de los ejecutivos con los que trabajo que tienen problemas de desempeño en su trabajo son personas que tienen una alta capacidad técnica, digamos un abogado. Tienen una capacidad técnica en el sentido de que conoce muy bien las leyes, ha estado trabajando de asistente mucho tiempo y conoce cómo funciona el tema de la documentación, digamos, de real estate. Y como ha sido tan buen empleado, lo terminas promocionando y ahora termina siendo manager de un grupo de 10 personas. Ese manager, toda la experiencia técnica que tiene, le sirve de nada, le sirve de cero. Porque como manager lo que tienes que aprender a cómo lidiar con ese grupo de 10 personas, cómo motivarlos, cómo mantenerlos engaged en lo que quieren hacer, cómo influenciarlos para que cumplan los objetivos que tiene el departamento o la compañía. Cómo comunicarse, cómo entender que son humanos y que a uno le puedes hablar de una manera, pero a la otra no le puedes hablar así. No. Tienes que cambiar el speech para hablarle a ella, a las muchachas más jóvenes, al señor mayor le tienes que hablar de otra manera. Esa capacidad humana de relacionarnos. De integrarlos, ¿no? O sea, integrarlos. Por supuesto, de lograr que sea un equipo de alto desempeño. Esa capacidad no la puede reemplazar inteligencia artificial, y tenemos ahora un gran problema que es ese. Tenemos profesionales que están subiendo en su carrera, obteniendo puestos de gerencia, de dirección, que no tienen ninguna capacidad de dirección, de manejo de personas. Imagínate. Entonces, eso. Por eso es bien riesgoso para la compañía. Para la que trabaja. Y gracias a Dios yo tendré muchísimo trabajo siempre porque eso es así. Por ejemplo, tú sacaste ventaja de eso, entonces tú estás agradecido porque la inteligencia artificial viene a tomar poder, pero tu humanidad la vence porque definitivamente tú te estás encargando de que ellos no dejen la parte humana de tener el contacto y la empatía con los clientes. Absolutamente, no hay manera de que alguien pueda desarrollar
un equipo de trabajo si no tiene habilidades blandas, si no se sabe comunicar, si no sabe liderar, si no se sabe adaptar, si no tiene empatía, si no tiene lo que se llama granularidad emocional, que es cómo manejo yo mis emociones y cómo al manejarlas yo puedo entender las tuyas. La inteligencia emocional, claro, en ese aspecto es muy importante, ¿no? Porque imagínate, pues, ¿no? Estás manejando un grupo de personas y no tienes paciencia. Entonces, y la pierdes, ¿no? Porque son diferentes generaciones, porque cada humano tiene su esencia, pero también tiene sus propios pensamientos. Entonces, si realmente tú no los entrenas como deberías, eso puede ser un caos total dentro de la compañía, ¿no? Totalmente. Es que como una de las habilidades principales de cualquier gerente, de cualquier líder, es poder adecuar, ajustar el mismo mensaje para dárselo a personas a las cuales tiene que llegarle de manera diferente. Como te decía antes, si le hablo al grupo de muchachos jóvenes de la oficina, tengo que hablarles en un lenguaje y con una codificación que ellos me entiendan y con un tono que sea para ellos importante, pero si hablo con las señoras que tienen 20 años en la empresa, tengo que hablarles, es el mismo mensaje, pero no lo puedo dar igual. Okay. Me pasa con muchísima frecuencia, me pasó hace poco, una reunión de trabajo donde hay un líder nuevo y el líder nuevo da un mensaje y son como, imagínate, 60 personas escuchando al líder hablar. Salimos de la presentación de nuevo, un líder nuevo que está tomando cargo de esta organización, una organización importante. Salimos de la reunión y nos quedamos almorzando 4 personas. Los 4 teníamos una idea diferente de lo que había dicho él. Wow. ¿Y eso a qué se debe, tú crees? Se debe, bueno, a tu set de creencias, a las expectativas que tienes, por ejemplo, sin decir nombres, por supuesto. Para no comprometer. Para no comprometer a nadie. Bueno, había uno que decía, estás viendo, yo creo que él viene con la idea de sacarnos a todos nosotros, porque todo el grupo tiene muchos años trabajando juntos y él es el nuevo líder que están trayendo. Él cuando dijo que yo quiero mejorar todos estos procesos, lo que está diciendo es que nosotros todos nos vamos. El otro dice, no, es que yo creo que hay que mejorar procesos. Y yo creo que él no se refería a que nos votaba, yo creo que él se refería a que vamos a prestarle atención a esto y a ver qué modificamos. Entonces, cambiar estrategias. Uno tiene una idea completamente diferente a la otra. Y luego, esa capacidad, de nuevo, si ese líder no se sienta luego en minigrupos y agarra a sus personas estratégicas y les da el mensaje ajustado a cada uno de ellos, pueden llevarse cada uno un mensaje diferente. Quizás diferente, quizás opuesto al que él tenía. Entonces, de nuevo, habilidades blandas terminan siendo el elemento fundamental para el éxito y terminan siendo las áreas en las que la inteligencia artificial no tiene cabida. ¿Cuál ha sido dentro de todo tu coaching, pero más que todo asesorando las compañías o siendo CEO, cuál ha sido el momento cuál ha sido el momento más difícil que has tenido que enfrentar, sobre todo con lo relacionado a la inteligencia artificial? Mira, yo creo que el momento más difícil es en el que cambias procesos, en el que tienes que salir de gente y en el que hay gente que no son reutilizables. En otras palabras, hay personas con procesos técnicos, y te digo, un negocio justamente de abogados. Okay. Todo el papeleo de abogados que antes necesitabas una paralegal que los imprimiera, los revisara, hiciera que tú firmaras aquí y que necesitabas que alguien tuviese la capacidad de análisis de detalle para que eso se leyera bien, ya no te hace falta. Entonces, si esa paralegal no tiene la capacidad de manejar un cargo superior, de lograr hablar con clientes, de lograr desarrollar relaciones o de hacer un trabajo que tenga un valor agregado superior, la perdiste. Okay. La perdiste. Entonces yo creo que esos son los momentos más difíciles en los que tienes que salir de personas que no adquirieron las habilidades blandas suficientes para mantenerse en el juego. Para poder aplicarlas dentro de toda esta... Y para mantenerse en el juego, porque lo que se mantiene en el juego es la gente que tiene habilidades blandas. Para ti, ¿qué es la palabra líder? O sea, ¿tú cómo clasificas a una persona que sea líder dentro de todos tus entrenamientos o asesorías?
para ti la palabra líder? ¿Qué características debe tener un líder? Bueno, buenísima tu pregunta. Porque líder es un concepto totalmente separado de autoridad. Okay. Y para algunas personas todavía ven el liderazgo como autoridad. Y autoridad y liderazgo son dos conceptos totalmente diferentes. El liderazgo tiene que ver con tu capacidad de influenciar a las personas para que vayan en una dirección determinada. Okay. Entonces, tiene que ver con cuáles son esas habilidades blandas que yo tengo para sentarme con este grupo de 10 personas y decirles que nuestro objetivo es cruzar este puente y construir una casa de aquel lado. Y que aquellos que piensan que construirla de aquel lado no es lo correcto, que logremos de una manera civilizada y con estrategias buenas de comunicación, entender por qué es importante que sea allá y no de este lado. Entonces, el manejo de conflicto, el pensamiento crítico y la influencia son las herramientas principales que un líder tiene que tener para poder hacer su trabajo correctamente. Y todavía tenemos, aunque parece increíble, todavía tenemos líderes que piensan que su objetivo es ejecutar autoridad. Mandar. Y tú mandas por un rato, pero si el mandato que estás haciendo no se ve reflejado en un efecto que la gente diga, oye... Lo que pasa es que también si te están mande y mande, aburre y ya tú quieres buscarte otro trabajo, literal. Claro, pero tú respetas a alguien que te manda y tú ves a los 2 días cómo lo que él te mandó a hacer tuvo un efecto y el efecto fue bueno. Pero ¿qué pasa cuando te mandan y el efecto fue negativo? O lo que te decía que se suponía que tenía que pasar no pasó. Pierdes el respeto. Entonces la autoridad se cayó inmediatamente. Entonces, el líder, ¿qué es lo que tiene que hacer? Principalmente tiene que consensar el grupo completo. Vamos a sentarnos a discutir, entendiendo que él es un participante más. Uh-huh. Tal vez tiene un poco más de experiencia, pero a mí me sorprende muchísimo cómo en algunos ejercicios de liderazgo que yo hago en compañías, la gente más joven, la que tal vez tiene menos experiencia en la industria, trae unas ideas que no hay manera que tú hubieses traído esa idea. Entonces, hay 2 opciones. Si tú eres un líder autoritario y con un mindset fijo, tú vas a decir, no, eso no sirve. Esa idea que tú estás trayendo no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque tú no sabes nada de esta industria. Yo tengo 20 años haciendo esto y no sirve. Y lo liquidas sin haberle dado oportunidad. Claro. Otra es decir, ¿sabes qué? El verdadero líder dice. El verdadero líder dice, ¿sabes qué? Yo no lo había pensado. No se me ocurrió esa idea, vamos a probarla. Ok. Ese es el verdadero líder, claro. Entonces, esa es la diferencia. Las compañías que asesoras, ¿no? Ha salvado muchos negocios pequeños que han podido salir del mercado, pero los has aconsejado, los has asesorado. ¿Cuál ha sido la clave, se podría decir, mágica que tú has podido ayudar a que siguieran adelante y salir de su crisis dentro de su negocio? Tú me vuelves a hacer preguntas muy buenas. Yo creo que cada negocio es diferente, efectivamente, pero una de las cosas que me llevaron a mí a ser mentor de personas, pues yo empecé, cuando dejo de trabajar en estas corporaciones muy grandes, me dediqué a ser consultor de negocios. Okay. Pero cuando me daban trabajos de consultoría y yo revisaba dónde se originó el problema. Okay. Tienes un problema de ventas. Okay. ¿De dónde sale este problema de ventas? Vamos a echar hacia atrás a ver todos los pasos que podamos. El 90% de todos esos problemas se originan en comunicación. Okay. Las estrategias no se comunicaron bien, la gente no entendió cuál era el compromiso, el vendedor no entendió qué era lo que se esperaba de él, o no sabía de verdad cómo vender el producto, o el producto no se desarrolló de acuerdo a lo que el vendedor había sugerido que eran las necesidades del cliente, bla, 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 y entonces termina siendo un problema de ventas porque se originó en un problema de comunicación. Entonces, 90% de los problemas nuestros como empresarios arrancan en un tema de comunicación. En serio, no tiene nada que ver con, de comunicación. 90% de ellos. Más que de la confianza de uno mismo, la comunicación. Empiezan todos por comunicación y terminan convirtiéndose en un problema muchísimo mayor. Pero
eso fue lo que me llevó a mí a decir, bueno, pero si la mayoría de los problemas que yo consulto te arrancan por personas, ¿qué tal si yo en vez de enfocarme en el tema de ventas empiezo a enfocarme en la persona y cómo preparo a la persona para que efectivamente puede sea ejecutar, claro, ¿no? Como un verdadero empresario. Porque a veces es muy difícil, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, voy a probar a ver cómo me sale. Y, ¿no? Por ejemplo, yo con mi emprendimiento, ¿no? Yo dije, durante COVID perdí mi trabajo y dije, bueno, voy a estudiar pastelería, baking, ¿no? Entonces me puse a estudiar y entonces me encantó. Entonces, bueno, mi mamá también, ella es increíble, o sea, es increíble en la cocina, salado, dulce. Entonces, como que me llamó la atención y entonces empecé a hacer macarons. Entonces ya ahora lo convertí, o sea, como un hobby, pero también a la misma vez un negocio con propósito, ¿no? Porque también lo que yo voy a tratar de hacer con el negocio que tengo en manos, ¿no? Es poder ayudar a diferentes fundaciones, que ese es uno de mis metas, ¿no? Porque siempre he trabajado en misiones médicas y todo eso. Entonces es un negocio con propósito. Entonces, pero hay muchos emprendimientos que empiezan así, ¿no? Que empiezan de casa, que empiezan, y a veces es el temor de salir. Yo siempre vendía en mi casa a mis amistades, entonces me ordenaba y después ya estaba en un mall. Entonces decía, me irá bien, no me irá bien. Entonces es el temor. Por ejemplo, ese tipo de, ¿cómo tú los puedes aconsejar? Por ejemplo, en ese aspecto, cuando uno quiere postear algo en Instagram o en Facebook, usa la inteligencia artificial. Pero también creo que si le pones un poquito la parte humana, cambia un poco todo el texto que tú le pones dentro de los posts, ¿verdad? definitivamente, pero bueno, yo lo veo como dos temas separados. Uno es el éxito de cada negocio está soportado sobre una palabra que en inglés se llama grit, en español se llama como determinación o garra. Okay. Si tú no tienes garra, la garra necesaria para que ese negocio funcione, la probabilidad de que funcione es muy baja. Okay. ¿Y qué es determinación o garra o grit? Es resiliencia, tener la resiliencia necesaria, persistencia, es decir, no abandonarlo en la primera Falla. en la primera falla o en el primer Es que me ha obstáculo. pasado, ¿no? Claro. Que uno va y vende y después no vendiste como la primera vez o simplemente no vendiste nada. Exacto. Y te desanimas. Y eso, Entonces, bueno, es normal también, ¿no? Pero uno tiene que... la gente de verdad exitosa son altamente persistentes. Ok. Entonces, hablamos de resiliencia, persistencia, coraje. Coraje significa hacer las cosas a pesar de los miedos. Ok. Todos tenemos miedos y los miedos te paralizan, pero si tú te dejas convencer por el miedo de que eso no debes hacerlo, la probabilidad de que tengas éxito en tu negocio es muy baja. Entonces, coraje es, a pesar de que me da miedo y a pesar de que no me gusta ponerme de frente en la cámara y decir las cosas, pues lo tengo que hacer. Entonces, actúo con coraje y ese es otro de los pilares de grit. Pasión. Si estás trabajando en algo que no te apasiona, que te aburre, claro, no, pues ya. es imposible. Es imposible. Que funcione. Entonces, esa pasión tiene que estar alineada a tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú haces mejor que el resto de las personas? ¿Qué es lo que tú, desde pequeña, la gente te decía, oye, Cintia es buena en esto? Y no necesariamente porque tú lo sabes, pero porque la gente lo reconoce. Entonces, pasión para mí o propósito es la suma de un don que tú tienes, algo que haces mejor que el promedio. Todos hacemos cosas en promedio, algunas peores que el promedio, pero hay una o dos que hacemos siempre mejor que el promedio. Entonces, esa mejor que el promedio, cuando te apasiona hacerla y además está alineada con tus valores, ese termina siendo tu propósito. Entonces, resiliencia, persistencia, coraje, pasión y urgencia. Urgencia es un elemento importantísimo que yo le añado porque tendemos siempre a pensar que, bueno, lo arranco el año que viene. O es muy complicado sentarme a venderle esta idea, invertir mis ahorros. Exacto. Y empezar a venderle esta idea de vender macarons a los automercados. Eso es complicadísimo porque tengo que hacer, no sé, tengo que incrementar producción y si me llegan a decir que sí, entonces tengo que tener una producción de X cantidad que no la tengo. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Te pones a pensar mucho. Tal vez el año que viene lo hacemos. Entonces, Ya me hablaste, Luis, ya me hablaste. Me mandó una indirecta, yo creo. Pero entonces te das cuenta, yo hago un ejercicio con mis clientes que es un poquito
poquito creepy. ¿Cuál es ese juego, por favor, que queremos acá ver? Es un poquito creepy, un poquito, ¿cómo se dice creepy? Medio que da rarito. miedo, Ya, ok. que da Temor. Ajá. Que es, tomo el promedio de semanas que vivimos. Ajá. Los hombres vivimos 3.780 semanas. Las mujeres viven un poquito más. En promedio en este país los hombres después de la pandemia vivimos 76 años. Las mujeres viven 81. De nuevo, estos son promedios. Pero si tú dices, bueno, mi promedio son 3.780 semanas, le quito las semanas que yo he vivido y me quedan 1.800 semanas. Y esas 1.800 semanas pueden terminar siendo 20 años. Entonces tú dices, 20 años que son 20 navidades, 20 cumpleaños, Sí. 20 Thanksgivings, that's all. That's it. Aquí termina, eso es todo. Entonces tú dices, bueno, si de verdad ese es el tiempo que me queda, no tengo tiempo para estar perdiendo. Si de verdad lo que quiero construir es un legado para mis hijos, para mi familia, para crear un nombre, lo que sea el objetivo que tú tengas, no tienes tiempo que perder. Entonces urgencia termina siendo el elemento también básico de determinación. Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué es lo que tiene que hacer un negocio pequeño, tiene que asegurarse que tiene la determinación y la garra necesaria para que ese negocio funcione. Sin eso, las probabilidades de éxito son muy bajas. Muchas veces queremos que nuestros negocios funcionen, o sea, en un cerrar y abrir de ojos, ¿no? Eso no existe. Eso no existe. He visto personas que 3, 4 años le dan y al quinto año despegan. O a lo mejor, o sea, yo creo que no he visto ni un negocio que menos de 4 años despegue. No existe ningún negocio exitoso que se haya hecho a la primera. Okay. No existe. No existe. Es perseverancia, es cómo le pongas la energía, como tú dices, cómo le pongas la pasión, yo creo, ¿no? A lo que haces. Porque, por ejemplo, yo puedo estar haciendo, o sea, puedo estar horneando toda la noche y es mi happy place. Y no te molesta, claro. No me molesta. Y al día siguiente puedo ir a trabajar, pero estuve haciendo algo que amo hacer, ¿no? Que es hornear, o sea, inventarme o hacer panes. Y bueno, no necesariamente los vendo, pero a veces los hago y los comparto con mis amistades. Pero es algo que amo hacer. Anótame ahí. Ok. Un pancito de eso. Tengo unos, también, por ejemplo, trato de hacer ahora recetas saludables porque creo que el mercado también se está yendo para la parte saludable, ¿no? Hay mucha conciencia dentro del mercado. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a un CEO de la manera que tiene que aplicar con sus trabajadores? Ya sé que hemos hablado de empatía y todo, pero dame 3 claves específicas para un CEO de una corporación. Bueno, asumamos que el CEO tiene la experiencia necesaria en la industria en la que está. Yo creo que bueno, como que Luis, pasa, como que estabas ahí medio dudando, ¿ah? No, porque pasa con frecuencia. Que a veces no te pasa que has entrado y tú dices CEO y o sea, un signo de interrogación. Por eso. Asumamos que arranca con la experiencia necesaria para manejar la compañía y la industria en la que está. Yo creo que el objetivo número 1 es tener un objetivo claro, que es lo que quiere alcanzar. Okay. Entonces ese objetivo puede ser monetario, puede ser un objetivo de mercado, puede ser un objetivo de manufactura, puede ser cuáles son los objetivos que él quiere alcanzar, en qué tiempo y cómo alinea su equipo a que ese objetivo sea factible. Okay. Entonces, primero, crear un objetivo. Segundo, alinear al equipo, convencer al equipo, crear un camino. Okay. Este es el camino por donde vamos y que todos entiendan que es un esfuerzo mancomunado y que todos son parte del equipo. Okay. Que no es que yo esté haciendo esto porque él lo está diciendo, sino porque yo también estoy convencido de que eso es lo que tenemos que hacer. Okay. Y luego, tener la capacidad de medir si los esfuerzos están teniendo resultados y tener la flexibilidad para cambiarlos si es necesario. Okay. Muchos de los CEOs terminan llevando compañías a situaciones muy malas porque son incapaces de reconocer que se equivocan. Okay. Eso yo creo que ahí entra el ego, ¿no? Sí, claro. El ego, claro, ya eres el CEO de una compañía grande, una corporación, entra el ego.
se te va la humildad y entonces el ego puede jugar un papel muy riesgoso dentro de tomar decisiones, yo creo, ¿no? Sí, pero lo que no ven ellos es que el no reconocer que hay un cambio que hacer y que hay que ser flexible y que tal vez lo que pensamos en la reunión que tuvimos hace 3 meses ya no es, Okay. y que se nos olvidó ver una variable que no le tomamos en cuenta y que hay que cambiar las cosas y redireccionar el plan, lo que te va a llevar es a que termine siendo, como digo yo, y en español tú dices, ¿cuál es la posición después de presidente? Vicepresidente. No. Muchos me dicen, bueno, pero es que yo era el presidente. Ajá, pero ¿cuál es tu cargo ahora? No sé, expresidente. O sea, después de presidente eres expresidente. Entonces, si de verdad te preocupa que tu cargo sea mantenido, pues Claro. tienes que asegurarte de que estás teniendo un equipo coordinado a cumplir objetivos. Y para eso, nadie tiene la receta. Mágica. No existe la receta mágica en ningún trabajo. Okay. Tienes que ir, si no entras por esta puerta, te regresas y entras por la ventana, y si no puedes entrar por la ventana, te regresas y entras así sea por la tubería, pero tienes que ir buscando los mecanismos, claro, absolutamente. las estrategias. Y esa es la capacidad número 1 de un líder. ¿Cuál es el proyecto espectacular, o sea, más espectacular que hayas realizado dentro de toda tu trayectoria de más de 25 años dentro del... He hecho muchísimas cosas interesantes, muchísimas, desde productos genéticos Oh, wow. hasta... Y creo que eso regresa, porque el tema es que nosotros desarrollamos un producto genético en una época en la que la genética todavía no era algo conocido, era todavía como que... Ahora ya hay más mercado. Yo creo que ahora cada vez nos conocemos mejor y que cada vez queremos saber más. He estado en proyectos médicos, Okay. Proyectos de distribución, pero creo que el proyecto más bonito es el mío de mentoría de ejecutivos, porque veo todos los días cómo avanzan, cómo alcanzan sus objetivos, cómo son mucho más felices, cómo desarrollan negocios desde cero. ¿Cuál es el comentario de alguno de tus CEOs que te haya llegado al alma? Wow, tengo muchos. O sea, el que te den las gracias porque reconocen que no hubiesen estado ahí sin tu apoyo es tal vez No una de las tiene razones, precio. una de las razones por la que hago lo que hago. Okay. Te apasiona. Me apasiona completamente, y como a ti no te molesta bake hasta el final de la noche, a mí yo puedo Puedes estar todo el día. No, y estábamos en Japón hace un mes y mis reuniones con clientes eran a las 12 del mediodía de aquí, que eran las 12 de la noche de allá, o a las 2 de la tarde de aquí, que eran las 2 de la mañana de allá. Okay. Y no. Perfectamente conectado en mi laptop, encantado la vida. Así que Haciendo. Lo que pasa es que cuando uno tiene pasión por lo que hace, pues no es trabajo, literalmente. cuando estás conectado con tu pasión, exacto, tu propósito, ¿no? Entonces, no hay nada que sea un mejor que mensaje eso. final, Luis. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí en Entérate con Cintia. Hemos aprendido muchísimo. Gracias por todos los consejos. Un mensaje final que quieras. Encantado la vida. Primero, creo que el mensaje más importante es: no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Yo creo que así como fue el boom de la internet, yo creo que eso estamos en los principios del boom de la inteligencia artificial, y que creo que tienes que aprender a educarte en cuáles son las ventajas que tiene esta herramienta nueva dentro de tu trabajo, y cómo puedes hacer que esta herramienta tome tal vez las cosas más mecánicas, más repetitivas de tu trabajo, y cómo te encargas de desarrollar aquello que es de verdad donde está el valor humano, y dedicarle tiempo a desarrollar esas herramientas blandas. Así que ya saben. De verdad, muchísimas gracias, Luis. Muchos éxitos en tus asesorías, que sí, esperamos poder tenerte pronto otra vez por aquí. Encantado. Con otros temas interesantísimos que nos puedas traer. Y de verdad, a todos ustedes, lo único que les puedo decir es de que, como dice Luis, si tienes un negocio pequeño, pues urgencia, pasión, determinación, perseverancia, disciplina, que es lo más importante. Siempre digo, cuando Dios pone los sueños en tu corazón es porque los puedes lograr. Hay que vivir siempre con la urgencia, porque a lo mejor lo que tienes pensado hacer y tienes temor, no, deja el miedo a un lado. Enfréntate, porque lo más rico de esta vida es enfrentar
esos miedos, enfrentarte en la vida a hacer lo que te apasiona. Jamás dejar para un lado lo que puedes a lo mejor convertirte en un sueño, algo maravilloso que puedes dejar a tu familia, un legado, a tus hijos. Pero sobre todo disfrutaste el proceso de conocerte, de vencer esos miedos, de ser mejor cada día y de ofrecer a lo mejor lo más maravilloso que tienes a las personas a tu alrededor. Así que bueno, un episodio más de Entérate con Cintia. Feliz de haber podido compartir esto de la inteligencia artificial y como dice Luis, no le tengas miedo. Así que vamos a implementar la inteligencia artificial a nuestro favor. Y con nosotros, bueno, la esencia es tuya, así que nadie te la puede quitar, ni la inteligencia artificial. Con nosotros será hasta el próximo episodio de Entérate con Cintia. Que Dios los bendiga.